Tienes 48 horas para irte de aquí, dijo mi marido, para hacer espacio a que llegue mi nueva novia. Pero lo que él no sabía era que su peor pesadilla acababa de comenzar. Hola a todos. Allí estaba yo, en nuestra cocina del condado de Westchester un viernes por la tarde, todavía con la chaqueta de mi traje tras un cierre inmobiliario especialmente duro, cuando mi querido esposo de casi una década decidió soltar su bomba con la delicadeza de un universitario borracho en una cata de vinos. Harper, necesito que firmes esto, anunció Brad, deslizando un sobre de Manila por la encimera de granito como si estuviera repartiendo cartas en Las Vegas. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Madison se muda este fin de semana y necesita espacio para su rincón de meditación y su colección de aceites esenciales. Madison, su instructora de yoga de 25 años, con la flexibilidad de un pretzel, al parecer, la columna moral de un espagueti pasado. Yo había visto venir este desastre desde hacía meses, pero escucharlo declarado oficialmente se sintió como una bofetada con un pescado mojado mientras alguien tocaba un trombón triste de fondo. 48 horas, repetí, abriendo el sobre con la calma que pone nerviosas a las enfermeras de urgencias. Es generoso por tu parte, considerando que llevas planeando esta ocupación hostil desde julio. Brad tuvo la audacia de fingir sorpresa, como si acabara de descubrir que el agua moja. Lo sabías, cariño. Empezaste a ir a yoga 5 veces por semana y de repente desarrollaste una pasión por los batidos verdes. Eres tan sutil como una banda de música en una biblioteca. Pasé las páginas, mi mente de abogada escaneando automáticamente los errores típicos de los maridos infieles que creen ser más listos que sus esposas juristas. Además, has estado viajando por negocios a lugares donde no hay conferencias. Sedona no grita precisamente cumbre de asesoría financiera, ¿verdad? Lo bueno de estar casada con alguien durante 8 años es que sabes exactamente qué botones presionar para hacer que su ojo izquierdo empiece a temblar. El de Brad estaba haciendo un auténtico chachá al darse cuenta de que su plan maestro tenía más agujeros que un colador en una galería de tiro. Mira, Harper, no lo hagas difícil, dijo con ese tono paternalista que había perfeccionado durante nuestras sesiones de terapia de pareja, las mismas que sugirió justo cuando Madison empezó a publicar frases crípticas en Instagram sobre seguir tu dicha. Madison y yo hemos encontrado algo real, algo auténtico, ella entiende mi camino espiritual. Casi me atraganté con el café. Para Brad, un camino espiritual consistía en encontrar la motivación para separar la ropa oscura de la clara en la colada. Era un hombre que creía que los chakras eran un tipo de queso exótico y que meditar significaba pensar en el golf mientras estaba sentado en un atasco. Tu camino espiritual, reflexioné, dejando mi taza con precisión deliberada. Así lo llamamos ahora, cuando un asesor financiero de mediana edad se deja seducir por una mujer tan joven que aún le piden el carné en Applebee's. No seas rencorosa, Harper. No es atractivo. Oh, cariño, ni siquiera había empezado a calentar. Verás, Brad cometió un error crucial en su gran estrategia de huida. Pensó que 8 años de matrimonio me habían convertido en una zombie suburbana que se derrumbaría en lágrimas y le suplicaría que reconsiderara. Lo que olvidó es que yo no soy cualquier abogada, soy un especialista en derecho inmobiliario y, más importante todavía, soy la nieta de Rose Caldwell. Una mujer capaz de encontrar trapos sucios hasta en un santo y hacer que confesara haber cruzado la calle fuera del paso de peatones. La abuela Rose, que en paz descanse su alma desconfiada, había sido investigadora privada durante 30 años antes de jubilarse para enseñarme el arte de descubrir secretos. El conocimiento es poder, Harper, solía decirme, pero saber cuándo utilizarlo, eso es sabiduría. Mientras Brad estaba allí con aire de satisfacción, probablemente calculando mentalmente cuánto más joven lo hacía sentir su nueva novia, yo ya estaba 3 pasos por delante, porque mientras él se entretenía con su crisis de la mediana edad, yo hacía lo que cualquier abogada con dignidad hace cuando su matrimonio empieza a oler más a pescado que la marea baja en agosto. Había estado recopilando información. Tienes toda la razón, Brad, dije con una sonrisa que haría envidiar a un tiburón. Madison sí que parece un gran partido. Dime, ¿cómo se conocieron otra vez? ¿En el estudio donde imparte esas sesiones privadas? Su confianza vaciló levemente, como la señal de un móvil en un túnel. Conectamos a un nivel más profundo, ella ve mi verdadero yo. El verdadero él, cariño, yo había vivido con el verdadero él durante 8 años. El verdadero él dejaba calcetines sucios en el suelo del dormitorio. Creía que los preliminares consistían en preguntarme si estaba lista y una vez se intoxicó con sushi de gasolinera. Pero claro, fingamos que su instructora de yoga de 25 años descubrió sus profundidades ocultas entre perros boca abajo y pasadas de tarjeta de crédito. Bueno, seguro que sí, asentí, recogiendo los papeles de divorcio con la elegancia que dan los años de experiencia en los tribunales. De hecho,
Apuesto a que vea al verdadero tú mejor de lo que crees, junto con el verdadero David Peterson, el verdadero Michael Harrison y el verdadero James Mitchell. La sangre se le fue de la cara a Brad más rápido que el agua de una bañera rota. ¿De qué estás hablando? Oh, nada importante, dije dirigiéndome hacia las escaleras con mis papeles, solo unas lecturas ligeras que he estado haciendo. Ya sabes cuánto me gustan las novelas de misterio, sobre todo aquellas con giros que te hacen cuestionarlo todo lo que creías saber de los personajes. Al subir las escaleras hacia nuestro dormitorio, prácticamente podía oír las células cerebrales de Brad en teleconferencia tratando de averiguar qué demonios acababa de decir. El pobre hombre probablemente creía que estaba faroleando, como cuando solía amenazar con esconderle los palos de golf si no cargaba bien el lavavajillas, pero, a diferencia de sus patéticos intentos de responsabilidad doméstica, esto no era una negociación. Cerré la puerta del dormitorio y saqué el portátil, el mismo que había estado usando durante las últimas 3 semanas para llevar a cabo lo que la abuela Rose llamaría debida diligencia sobre un personaje sospechoso. Porque, he aquí lo que tiene ser una abogada inmobiliaria casada con un asesor financiero. Los dos sabemos seguir rastros de dinero, pero solo una de nosotras heredó a una abuela que le enseñó a seguir rastros de personas. Todo había empezado de forma inocente a finales de septiembre, cuando Brad llegó a casa oliendo a sándalo y soltando disparates sobre abrir su chakra del corazón. Las esposas normales podrían haber supuesto que su marido estaba atravesando una crisis de la mediana edad de Manuel, pero yo no soy una esposa normal, soy Harper Caldwell, nieta de una mujer que una vez pilló a un cónyuge infiel siguiendo sus hábitos de tintorería durante 6 meses. La primera señal de alarma había sido la presencia de Madison en redes sociales. Para alguien supuestamente entregada a la vida sencilla y al minimalismo espiritual, tenía muchísimos accesorios de yoga caros y prendas deportivas de diseñador. Su Instagram era un museo cuidadosamente curado de frases inspiradoras superpuestas a fotos de ella haciendo posturas complicadas en lugares que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría. Pero la verdadera pistola humeante había sido la página de testimonios de clientela en su sitio web personal, 4 reseñas entusiastas de alumnos devotos que, al parecer, habían encontrado una transformación vital a través de sus sesiones privadas especializadas. David Peterson, cardiólogo de Scarsdale, Michael Harrison, propietario de 3 concesionarios en Connecticut, James Mitchell, gestor de fondos de cobertura en Greenwich, y mi querido esposo, Brad, asesor financiero extraordinario. Lo curioso de los hombres ricos casados que atraviesan crisis de la mediana edad es que no son ni de lejos tan originales como creen. Un poco más de indagación. Y por indagación me refiero a usar las habilidades investigativas que Rose me inculcó desde los 12 años, reveló que Madison Rivers ni siquiera era Madison Rivers. Su verdadero nombre era Melissa Rodriguez, y llevaba explotando ese ángulo de instructora de yoga convertida en gurú espiritual, desde hacía 3 años por los condados de Westchester y Fairfield. La mujer llevaba un sistema de rotación que haría sentirse orgulloso a un manager de béisbol, lunes y miércoles con David, cuya esposa creía que estaba recibiendo rehabilitación cardíaca tras su infarto. Martes y jueves con Mako, cuya cónyuge pensaba que asistía a terapia de duelo después de la muerte de su padre, y los viernes con James, que había convencido a su mujer de que estaba en terapia intensiva por su adicción al trading, y los fines de semana, los fines de semana pertenecían a Brad, que de algún modo se había convencido de que era especial. Cada hombre financiaba un aspecto distinto de su estilo de vida. David cubría el alquiler de su estudio en Manhattan, el que ella decía que era para formación avanzada de profesores. Michael pagaba el leasing de su BMW blanco con el que acudía a sus sesiones. James financiaba sus retiros de fin de semana en supuestos lugares de energía sagrada que, casualmente, resultaban ser lujosos balnearios, y Brad, dulce e ingenuo Brad, pagaba el alquiler del apartamento que ella mantenía como santuario de meditación. La parte más brillante de su estafa era cómo había convencido a cada uno de ellos de que le estaba salvando de los demás. David creía rescatarla de un exnovio abusivo. Mako pensaba que la ayudaba a escapar de unas aplastantes deudas estudiantiles. James estaba convencido de que la sostenía en medio de una difícil situación familiar. Y Brad pensaba que era su caballero de brillante armadura, dispuesto a salvarla de las penurias económicas de ser una artista incomprendida. Tenía que reconocer el talento. Sinceramente, era como ver a un chef de alta cocina preparar un menú de 5 platos de engaños, con guarnición incluida. La documentación que había reunido durante las 3 últimas semanas se leía como un manual moderno de fraude sentimental, capturas de pantalla de conversaciones simultáneas con los 4 hombres, a veces con pocos minutos de diferencia, registros financieros mostrando depósitos de múltiples fuentes en cuentas a su nombre real y a su alias, incluso un sistema de calendario detallado para gestionar su rotación, codificado por colores según la técnica de manipulación emocional que mejor funcionaba con cada objetivo. Pero ahí fue donde Melissa, cometió su error fatal, se volvió codiciosa. Verás,
Una estafadora inteligente sabe cuándo cortar y desaparecer, pero nuestra chica se había acomodado tanto en su red de mentiras que empezó a hacer planes a largo plazo, como convencer a mi marido de divorciarse para mudarse a nuestra casa. La casa que, según los registros de propiedad que nunca se molestó en consultar, pertenecía a Caldwell Property Holdings LLC, una sociedad que yo había constituido cuando la compramos 6 años atrás con la herencia de la abuela Rose. La misma abuela Rose que me enseñó que la mejor venganza no se sirve fría, sino acompañada de documentación impecable y un rastro de papeles capaz de hacer llorar de felicidad al mismísimo IRS. Sentada allí en nuestro dormitorio, escuchando a Brad pasear nervioso por la planta baja, probablemente intentando imaginar cómo explicarle esta conversación a su adorada Madison, abrí mi correo electrónico seguro y comencé a redactar el que sin duda sería el mensaje grupal más satisfactorio de toda mi carrera legal. Estimada señora Peterson, señora Harrison, señora Mecho y futura señora Caldwell, tecleé, con los dedos bailando sobre el teclado como un pianista ejecutando un concierto particularmente feroz. Creo que tenemos algo en común y es momento de que conversemos acerca de Madison Rivers, también conocida como Melissa Rodríguez, y las oportunidades educativas que ha estado ofreciendo a nuestros maridos. La belleza de que 4 esposas diferentes recibieran paquetes idénticos de pruebas al mismo tiempo. Bueno, digamos que la teoría del caos se queda corta frente a un grupo de mujeres adineradas y bien conectadas que acaban de descubrir que todas han sido engañadas por la misma aficionada de medio pelo que se hace llamar instructora de yoga. Pulsé enviar a las 6:47 de la tarde del viernes 13 de octubre, un momento que estoy segura de que la abuela Rose habría apreciado por su justicia poética. En menos de 15 minutos, mi teléfono empezó a vibrar como un avispero atrapado en una lata de café. La primera llamada fue de Patricia Peterson, la esposa de David, cuya voz destilaba esa furia contenida que solo puede forjarse tras 23 años de matrimonio con un cardiólogo de ojos inquietos. Señora Caldwell, recibí su correo. ¿Está absolutamente segura de estas acusaciones? Señora Peterson, soy abogada inmobiliaria, no hago acusaciones, presento pruebas. Revise su correo otra vez. He incluido marcas de tiempo, registros financieros y suficiente material fotográfico como para convencer a un jurado de escépticos. La segunda llamada fue de Victoria Harrison, esposa de Michael, que sonaba como si hablara entre dientes mientras quizá afilaba cuchillos de cocina al fondo. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo de esta tal Madison? 3 semanas de investigación activa, aunque llevo observando la situación desde hace unas 6. Las supuestas sesiones de duelo de su esposo siguen un patrón muy interesante, señora Harrison. Para las 7:30 de la tarde ya tenía a Jennifer Mitchell en una llamada a 3 con las otras 2 esposas. Y déjame decirte que escuchar a 3 mujeres ricas e inteligentes descubrir que habían sido estafadas por la misma artista del engaño fue como asistir a una clase magistral de furia coordinada. Estas no eran las típicas amas de casa de los suburbios. Patricia había sido fiscal, Victoria dirigía su propia agencia de marketing y Jennifer tenía un MBA en Wharton. Madison había elegido al grupo equivocado con el que meterse. Señoras, dije acomodándome en mi silla con la satisfacción de una general dirigiendo a sus tropas, propongo que manejemos esta situación con la precisión y la minuciosidad que merece. ¿Les interesa una respuesta coordinada? El entusiasmo en sus voces podría haber abastecido de energía a toda la costa este. Para las 8 de la noche teníamos una cadena de mensajes grupales que haría envidiar a un equipo estratégico del Pentágono. Patricia se encargaba de los aspectos legales. Al parecer, la pequeña operación de Madison constituía fraude, robo de identidad y evasión fiscal a través de varios estados. Victoria gestionaba la investigación en redes sociales, rastreando cada reseña falsa y testimonio inventado. Jennifer seguía el rastro del dinero a través de registros bancarios a los que podía acceder gracias a sus conexiones en el mundo de los fondos de inversión. Y yo coordinaba toda aquella hermosa sinfonía de justicia mientras, al mismo tiempo, me preparaba para la inevitable llegada de Madison a mi casa. Porque había un detalle que Brad desconocía sobre su preciosa gurú espiritual. Ella tenía una llave de nuestra vivienda, que él le había dado 3 semanas atrás. Y según la aplicación de rastreo que discretamente instalé en su teléfono, gracias, abuela Rose, por enseñarme sobre vigilancia digital, planeaba sorprenderlo aquella misma noche con una cena de celebración. A las 8:45 Brad por fin reunió el valor suficiente para subir las escaleras. Lo oía acercarse como a un adolescente culpable intentando colarse después del toque de queda, cada paso una sinfonía de arrepentimiento y fatalidad. Harper, ¿estás bien ahí arriba? Has estado muy callada. Solo haciendo maletas, cariño, respondí sin apartar la vista de mi portátil, donde revisaba los documentos de fraude a seguros que Patricia ya había empezado a preparar. Ya sabes lo minuciosa que soy con los proyectos importantes. Sobre lo que dijiste antes, esos nombres. Oh, eso. No te preocupes, Brad.
Estoy segura de que no es nada importante, solo algunas coincidencias que noté al investigar los antecedentes de Madison. Ya sabes lo paranoicas que podemos ser las abogadas. Podía prácticamente escuchar su alivio a través de la puerta. Pobre Brad, creyendo que había esquivado una bala cuando en realidad estaba parado frente a un cañón que aún no había disparado. A las 9:20 mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Perfiles en redes sociales eliminados en todas las plataformas desde hace 10 minutos. Alguien está huyendo. Intervino Jennifer a las 9:25. Movimientos inusuales en cuentas bancarias, grandes retiros de efectivo comenzaron hace una hora. El mensaje de Patricia a las 9:30 fue mi favorito. He presentado informes preliminares en las divisiones de fraude de 3 condados. Esto va a ser divertido. Pero la verdadera función comenzó a las 9:45, cuando escuché un coche entrar en nuestro camino de entrada. Miré por la ventana del dormitorio y vi el BMW blanco de Madison, ese que pagaba Michael Harrison, aparcar detrás del Mercedes de Brad. Ella bajó del coche cargando lo que parecían ser bolsas de comida para llevar de ese restaurante orgánico carísimo del centro, vestida con unas mallas de yoga que probablemente costaban más que la compra mensual de la mayoría de las familias, y con una sonrisa capaz de vender hielo a los pingüinos. Envié rápidamente un mensaje al grupo: la estrella de nuestro espectáculo ha llegado, señoras. ¿Listas para el gran final? 3 respuestas inmediatas. Lista, hagámoslo, hora de acabar con esta farsa. Desde abajo escuché abrirse la puerta principal y la voz de Madison, con ese tono pseudomístico y entrecortado que probablemente practicaba frente al espejo. Brad, cariño, traje la cena. Pensé que podíamos celebrar tu nueva libertad con unos poke bowls de quinoa orgánica. Bude bowls, por supuesto, porque nada dice voy a destruir tu matrimonio y quedarme con tu casa como apropiarse de la filosofía oriental y servirla en ensaladas de grano sobrevaloradas. Escuché a Brad casi rodando escaleras abajo para recibirla, con la voz llena del entusiasmo culpable de un niño sorprendido con la mano en la caja de galletas intentando convencer a todos de que solo comprobaba si estaban frescas. Madison. Te dije que esperaras hasta mañana, Harper todavía está aquí. Oh, no te preocupes por eso, respondió Madison con confianza. Después de mañana todo esto quedará atrás. Podremos empezar de nuevo en nuestro hermoso hogar. Nuestro hermoso hogar. La audacia era casi admirable, casi. Cerré el portátil, me acomodé la chaqueta y me miré en el espejo. Era hora de bajar y presentarle a Madison el concepto de consecuencias. Pero antes, un último mensaje a mi nuevo grupo de chat favorito. Es la hora, señoras. Espero que estén grabando esto. Descendí las escaleras como si entrara en una sala de juicios en la que ya conocía el veredicto. Madison y Brad estaban en la cocina, ella con los brazos alrededor de su cintura mientras miraba con adoración nuestras encimeras de granito, como si ya las estuviera redecorando en su mente. Los envases de comida para llevar estaban repartidos sobre la isla y hasta había encendido unas velas, probablemente las caras que yo misma había comprado en aquella boutique de Greenwich. Vaya, anuncié, mi voz cortando su burbuja romántica como un cuchillo en mantequilla caliente. ¿Madison Rivers? O, mejor dicho, Melissa Rodríguez. El efecto fue instantáneo y absolutamente delicioso. La cara de Madison pasó por más cambios de color que un semáforo en pleno ataque de nervios, mientras que Brad parecía como si alguien le hubiera dicho que su fondo de jubilación estaba invertido en dinero de Monopoly. ¿Harper? ¿De qué hablas? Balbuceó Brad, pero Madison se quedó rígida, dejando caer las manos de su cintura como si de repente hubiera descubierto que estaba abrazando a una serpiente de cascabel. Oh, creo que Madison sabe perfectamente de qué hablo, respondí, sacando mi teléfono y colocándolo sobre la encimera. De hecho, apuesto a que ahora mismo se pregunta por qué las esposas de David Peterson, Michael Harrison y James Mitchell han estado intentando localizarla durante la última hora. El teléfono de Madison, que había estado vibrando sin parar en su bolso, de repente parecía pesar 1000 kilos. Lo miraba como si fuera a explotar, lo cual, dadas las circunstancias, no estaba muy lejos de la realidad. No sé qué clase de juego intentas jugar, Harper, dijo, pero su voz había perdido ese tono místico y entrecortado más rápido que un globo desinflándose. Brad me advirtió que quizá intentarías causar problemas. ¿Problemas? Reí, el sonido resonando en la cocina como un disparo. Cariño, ni siquiera he empezado a causar problemas. Eso solo fue el acto de apertura. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:05 de la noche. Lo contesté en altavoz, porque si vas a destruir la vida de alguien, más vale hacerlo con un poco de teatralidad. Harper, soy Patricia Peterson. Estoy aquí con Victoria y Jennifer.
Acabamos de presentar denuncias en la División de Fraudes, en Hacienda y en la Oficina del Fiscal General del Estado. Pensamos que Madison quizá quisiera saberlo. El rostro de Madison pasó de pálido a verdoso, instalándose en un tono cercano al guacamole rancio. Brad nos miraba a las dos como un espectador en el partido de tenis más confuso del mundo. ¿Qué división de fraudes?, preguntó con la voz quebrada, como un adolescente de 13 años en plena pubertad. Pues verás, Brad, intervino la voz de Victoria Harrison, con esa profesionalidad alegre que probablemente utilizaba para dar malas noticias a sus clientes. Tu novia ha estado dirigiendo toda una operación. 4 hombres casados, 4 historias distintas, 4 fuentes de ingresos diferentes. Muy emprendedora, en realidad. ¿4 hombres?, repitió Brad, apenas susurrando. La voz de Jennifer Mitchell se unió, clara y contundente. David pensaba que la ayudaba a escapar de una relación abusiva. Mako creía que estaba cubriendo sus deudas estudiantiles. Tú pensabas que la apoyabas en medio de dificultades económicas. Mi marido James estaba convencido de que financiaba su retiro espiritual para superar un trauma familiar. Ella ha estado recogiendo dinero de alquiler, pagos de coche, cuotas de estudio y fondos de vacaciones de todos ustedes, al mismo tiempo. El sonido que salió de Brad fue una mezcla entre un animal herido y una trituradora de basura rota. Mientras tanto, Madison había cogido su bolso y avanzaba sigilosamente hacia la puerta como una ladrona que acaba de ver al guardia de seguridad. Madison, llamé dulcemente, deteniéndola en pleno intento de huida. Antes de que te vayas, hay algo más que deberías saber. Esta casa, esa en la que pensabas mudarte, pertenece a Caldwell Property Holdings LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, comprada con mi herencia y registrada a mi nombre, con mi dinero. El nombre de Brad no figura en la escritura, ni en la hipoteca, ni en ninguno de los documentos legales. Ella se giró lentamente, el rostro ahora semejante a una figura de cera demasiado cerca de un calefactor. ¿Qué significa eso?, susurró. Significa, respondí, saboreando cada palabra como un buen vino, que aunque Brad se divorcie de mí, no tiene ninguna reclamación legal sobre esta propiedad. Tú has estado planeando mudarte a una casa que él no puede darte, porque no es suya. Has estado seduciendo a un hombre por sus bienes, cuando su bien principal pertenece legalmente a su esposa. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, marcando los segundos hasta que el mundo de Madison implosionara por completo. Brad por fin encontró su voz. ¿4 hombres? ¿Has estado viéndote con 4 hombres? La persona mística que Madison había construido con tanto cuidado se desmoronó más rápido que un castillo de arena en medio de un huracán. Brad, puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Estalló él, con el rostro enrojeciendo lo suficiente como para detener el tráfico. ¿Explicar cómo me has estado engañando durante meses? ¿Explicar cómo todo lo que me dijiste era mentira? En ese momento, la voz de Patricia cortó el caos desde mi teléfono. No va a explicar nada a nadie, salvo a los investigadores federales. Hemos rastreado transacciones financieras a través de varios estados, documentado fraudes de identidad y encontrado pruebas de evasión fiscal que dejarían impresionado hasta a Al Capone. Madison, o Melissa, o como te llames realmente, vas a familiarizarte muy pronto con el interior de una sala de juicios. Madison intentó una última jugada desesperada. Brad, cariño, nada de esto importa. Lo nuestro es especial. ¿Especial?, replicó Victoria, con un sarcasmo que goteaba por cada sílaba. ¿Quieres decir como la relación especial que mantuviste con mi marido todos los martes y jueves durante 6 meses? Fue entonces cuando Madison se quebró por completo. Las lágrimas comenzaron a fluir, la fachada mística desapareció del todo y empezó a balbucear que nunca había querido que llegara tan lejos, que solo necesitaba dinero para su madre enferma, que algún día iba a decir la verdad a todos. Pero yo ya no estaba para escuchar. Había oído suficientes mentiras de Madison como para varias vidas enteras. Señoras, dije al teléfono, creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Madison, la puerta está detrás de ti. Te sugiero que la uses antes de que decida presentar cargos adicionales por allanamiento. Madison huyó de nuestra casa más rápido que un turista saliendo de Times Square en Nochevieja, sus mallas de diseño y su supuesta iluminación espiritual desapareciendo en la noche de octubre como el humo de una vela apagada. El BMW blanco, técnicamente, el BMW de Mako, salió chirriando de nuestro camino de entrada con la gracia de un carrito de supermercado con la rueda rota. Brad se quedó en la cocina con aspecto de alguien a quien acaban de explicar física cuántica mediante danza interpretativa. Los Puro Bowls se enfriaban sobre la encimera,
su quinoa orgánica probablemente preguntándose cómo había terminado envuelta en semejante desastre. 8 años, Harper, dijo al fin, con una voz hueca como una promesa de campaña. 8 años de matrimonio, ¿y sabías esto durante semanas y no dijiste nada? Oh, cariño, respondí, apagando las velas de Madison con ceremonia deliberada, aprendí hace mucho tiempo que el conocimiento solo es poderoso cuando sabes exactamente cómo usarlo. La abuela Rose siempre decía que el tiempo lo es todo, tanto en la venganza como en los bienes raíces. Lo hermoso de ver cómo implosiona la fantasía de alguien es ese instante en que se da cuenta de que ha cambiado algo real por algo completamente inventado. Brad había renunciado a un matrimonio con una abogada de éxito, propietaria de un inmueble privilegiado en el condado de Westchester, por una estafadora que había estado malabareando con más hombres que una artista de circo. Mi teléfono vibró con nuevas actualizaciones de mi grupo favorito. Patricia ya había hablado con un fiscal federal muy interesado en la operación multiestatal de Madison. Victoria había descubierto 2 víctimas adicionales en Connecticut gracias a su investigación en redes sociales. Jennifer había rastreado suficientes irregularidades financieras como para mantener ocupados a los contables forenses durante meses. La agencia tributaria va a divertirse mucho con esto, le dije a Brad mientras repasaba los archivos de pruebas. Resulta que Madison no había declarado ingresos procedentes de sus diversos servicios de asesoría espiritual. Sorprendente lo rápido que desaparece la iluminación cuando empiezan a llover cargos por fraude fiscal. El sábado por la mañana, las consecuencias se propagaban por nuestros círculos sociales como chismes en una junta de club campestre. La consulta médica de David Peterson se apresuraba a controlar daños después de que Patricia filtrara la historia a sus antiguos colegas de la fiscalía. Los concesionarios de coches de Michael Harrison afrontaban incómodas preguntas de clientes que habían oído hablar de sus supuestas sesiones de duelo. James Mitchell se tomó discretamente una excedencia en su fondo de inversión mientras Jennifer consultaba a abogados de divorcio, y Brad, pobre Brad, descubrió que ser la cuarta rueda en la rotación de una estafadora no es precisamente un mérito que adorne el currículum de un asesor financiero. En el condado de Westchester las noticias vuelan, especialmente cuando implican instructoras de yoga, investigaciones por fraude y esposas muy enfadadas con muy buenos abogados. Los papeles de divorcio que Brad me había entregado con tanta seguridad resultaron ser tan inútiles como las promesas de transformación espiritual de Madison. Cuando no eres propietario del principal bien conyugal, las negociaciones de divorcio se vuelven considerablemente más complicadas. Mi sociedad de responsabilidad limitada financiada con mi herencia y mi nombre en todos los documentos legales me otorgaron un poder de negociación tan sólido como un castillo de naipes en medio de un huracán. 3 meses después, estoy sentada en la misma cocina donde se desarrolló todo este drama, pero ahora solo estoy yo, mi café y la satisfacción de ver cómo el karma actúa con la precisión de un reloj suizo. La casa es mía, la paz es mía y el futuro es enteramente mío para diseñar. Patricia, Victoria, Jennifer y yo mantenemos aún nuestro grupo de chat, aunque ahora lo usamos más para compartir recomendaciones de vino y actualizaciones legales sobre el caso de Madison. Actualmente se enfrenta a cargos en 3 estados y debe impuestos atrasados que pondrían nervioso a un ganador de lotería. La instructora de yoga que prometía iluminación espiritual está a punto de descubrir las cualidades meditativas de una prisión federal. Brad se mudó a un estudio en White Plains, donde aparentemente intenta reconstruir su cartera de clientes y su dignidad al mismo tiempo. Lo último que supe es que había jurado no volver a practicar yoga jamás y que consideraba tomar clases de golf, un deporte en el que lo único que se tuerce es el swing. Lo más hermoso de todo este embrollo es que no tuve que destruir la vida de nadie, solo tuve que revelar la verdad y dejar que las consecuencias se encargaran del resto. Madison destruyó su propia vida al construirla sobre mentiras. Brad destruyó su propio matrimonio al elegir la fantasía por encima de la realidad. Yo simplemente aporté la documentación. La abuela Rose siempre decía que la justicia no tiene que ver con la venganza, sino con restaurar el equilibrio del universo. A veces ese equilibrio necesita un poco de ayuda de archivos de pruebas bien organizados y de un grupo de esposas muy decididas con excelentes abogados. Hoy en día, cuando la gente me pregunta por mi divorcio, simplemente sonrío y digo que fue educativo. Aprendí que 8 años de matrimonio me enseñaron exactamente cuánto valgo, y resulta que es muchísimo más de lo que había estado conformándome. Y si algún futuro pretendiente cree que puede jugar con Harper Caldwell, digamos que tengo las habilidades investigativas de la abuela Rose, un título de abogada y 3 nuevas amigas que saben perfectamente cómo coordinar una demolición impecable. Al fin y al cabo, el karma podrá ser paciente, pero tiene un crédito excelente y siempre cobra con intereses. Historia 2. El médico miró mi historial médico y me preguntó, ¿cómo va tu embarazo? ¿Qué demonios pasa? Me quedé atónita cuando me lo preguntó. Hola a todos.
Puerta se abrió y entró una enfermera con vitaminas prenatales y un montón de folletos. El de arriba decía tu camino, embarazo durante la transición. Los colocó con cuidado, como si pudiera asustarme, y añadió, tu identidad es válida, cariño, aquí atendemos a muchos hombres embarazados. Mi cerebro se apagó por completo, apenas me había mudado a esta ciudad hacía 3 semanas por un trabajo de software y nadie aquí me conocía. La enfermera ya estaba al teléfono. Sí, necesitamos aprobación para el cuidado del embarazo, para un hombre transgénero. ¿Ya está autorizado? Perfecto. Colgó y me sonrió, tu seguro ha aprobado todo, tienes mucha suerte de contar con buena cobertura. Traté de explicarme, escucha, ha habido una confusión, no puedo estar embarazado, no tengo el equipamiento. Ellas intercambiaron una mirada de complicidad que me hizo querer gritar. La doctora Adil tecleó algo en su computadora. ¿Quieres hablar con nuestra especialista en embarazos de alto riesgo? A veces la negación puede ser peligrosa para el bebé. ¿El bebé que no existía en el útero que no tenía? La enfermera ya estaba enviando un mensaje. La doctora Yasir puede atenderte, es maravillosa con los embarazos trans. ¿Vendrá tu pareja Igor? ¿Quién demonios era Igor? Las palabras me estallaron antes de poder detenerlas. La enfermera me frotó el hombro. Los cambios de humor son completamente normales en el primer trimestre, especialmente con las hormonas de la transición. Agarré mi chaqueta y salí. Me llamaban para hablar de cuidado prenatal, pero seguí caminando. El chat grupal del edificio estaba explotando cuando aparqué. Lo abrí esperando quejas sobre estacionamiento, pero en cambio había mensajes, felicitaciones al 6B por el embarazo, qué valiente, mi prima también es trans y está embarazada, fiesta de revelación de género en el patio. Personas que jamás había visto ya estaban organizando mi baby shower. Estaba escribiendo un mensaje frenético para aclararlo cuando sonó el teléfono, era mi nuevo jefe. Hola, señor, Recursos Humanos acaba de informarme sobre su embarazo. Necesitaremos ajustar su espacio de trabajo para su seguridad, nada de tareas en la sala de servidores. Mi carrera se estaba descarrilando frente a mis ojos. Charlie, no estoy embarazado, alguien está gastando una broma. Él se rió como si yo hubiera contado un chiste paternal, tómese todo el tiempo que necesite para procesarlo, lo apoyamos y, oye, siempre será un verdadero hombre para mí. Mi teléfono no dejaba de sonar, eran números desconocidos. Contesté uno, hola, soy Chauce de la revista Transparent, nos encantaría contar tu historia de embarazo. Colgué de inmediato, pero otra llamada entró enseguida, ¿es usted el hombre trans embarazado que se ha hecho viral? Soy directora de documentales. Bloqueé otro número, su historia me inspiró a intentarlo con mi esposo. Reconocí el siguiente número, era mi arrendador. Para su información, tendrá que añadir al bebé al contrato de arrendamiento, además la pareja del 2A quiere organizarle un baby shower en la sala comunitaria. Incluso mi vivienda estaba siendo afectada. Me senté en el estacionamiento de la farmacia y me busqué en Google. Ahí estaba, un perfil completo de Facebook que jamás había creado, fotos mías con un hombre cualquiera etiquetado como Igor, ecografías, una lista de regalos de bebé. Los registros del sistema de la clínica mostraban Saint Mary's, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, Declan, estaba haciendo allí su residencia. El mismo Declan cuya esposa estaba embarazada, el mismo con quien bromeé sobre tener un embarazo de simpatía, cuando me indigesté con comida tailandesa. Lo llamé desde el estacionamiento y contestó riendo, ¿ya te llamó tu madre? Está tan emocionada. La rabia me nubló la vista. Declan, ¿qué hiciste? Su carcajada se hizo más fuerte, ¿recuerdas cuando dijiste que te sentías más embarazado que mi esposa? Te di la experiencia completa, creé un perfil médico entero, publiqué en grupos de apoyo a un hombre trans embarazado, incluso te inventé un novio llamado Igor. La siguiente llamada fue de la seguridad del edificio. Señor, hay una furgoneta de noticias aquí diciendo que usted está esperando un bebé. Busqué información sobre una universidad sin nombre y vi que la multitud de periodistas se estaba instalando en el estacionamiento. Una reportera ya se acercaba a los coches preguntando por el inspirador hombre embarazado del 6B. Me encerré en mi apartamento, convencido de que era lo mejor, hasta que una semana después vi a Declan en un restaurante con Isa, la enfermera de la clínica, a quien yo llevaba meses reuniendo valor para invitar a salir. Ella se reía de algo en su teléfono, y fue entonces cuando entendí que esto nunca había sido solo una broma. Me quedé paralizado frente a la ventana del restaurante, con los pies pegados a la acera, viendo cómo Isa echaba la cabeza hacia atrás riendo por lo que Declan acababa de mostrarle en la pantalla.
Mi mano empezó a temblar cuando lo vi inclinarse hacia ella para señalar algo en el móvil, mientras con la otra mano la tocaba con naturalidad en el hombro. Y ahí lo comprendí como un golpe directo al estómago. Toda esta pesadilla no era únicamente para humillarme, sino también para apartarme como competencia. Retrocedí antes de que pudieran verme y caminé a casa aturdido. Mis piernas avanzaban en piloto automático mientras mi mente repasaba cada interacción desde que mencioné que quería invitar a Isa a salir. 3 semanas atrás, Declan había parecido tan solidario cuando le hablé de ella, incluso se ofreció a poner una buena palabra en mi favor ya que trabajaba en el mismo sistema hospitalario. Dijo que le había contado lo gran persona que era yo. Y ahora entendía por qué había estado tan dispuesto a ayudar. La puerta de mi apartamento se cerró con más fuerza de la que pretendía cuando regresé, e inmediatamente saqué mi computadora portátil y empecé a documentarlo todo, carpetas con perfiles falsos, capturas de pantalla de la confirmación de la visita a la clínica, los correos de aprobación del seguro, cada pieza de evidencia que pude encontrar. Abrí una hoja de cálculo y construí una cronología mostrando exactamente cuándo ocurrió cada cosa, marcando la fecha en la que le hablé a Declan de Isa y cómo su broma misteriosamente había comenzado apenas 2 días después, una correlación demasiado perfecta para ser casualidad. El lunes por la mañana llamé a la clínica en cuanto abrieron, exigiendo que corrigieran mis registros de inmediato. La recepcionista me dejó en espera durante 10 minutos y luego me transfirió a facturación, quienes dijeron que no podían ayudar, me pasaron a registros médicos, que me derivaron a defensa del paciente y, finalmente, alguien me explicó que tendría que presentarme en persona con documentación legal que probara que no estaba embarazado, como si de algún modo la carga recayera sobre mí para demostrar que no tenía útero. Mi siguiente llamada fue a una abogada especializada en robo de identidad y fraude médico, alguien que encontré a través del servicio de referencias de mi empresa. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, tecleando notas que yo podía oír, y después me dijo que sin duda teníamos un caso sólido, pero me advirtió que el sistema médico se movía con una lentitud exasperante cuando se trataba de corregir errores, incluso los más obvios, como que un hombre biológico figurara como embarazado. Colgué con una mezcla de alivio y frustración, y enseguida entré en la página de la Comisión Federal de Comercio para presentar un informe de robo de identidad en línea. El formulario tardó una eternidad en completarse, pedía fechas, detalles y documentación, y cuando llegó a la parte en la que preguntaba si sabía quién lo había hecho, escribí el nombre completo de Declan con satisfacción, sabiendo que por fin habría consecuencias por lo que había hecho con mi vida. El martes por la mañana, Charlie me llamó a su oficina para hablar de lo que él llamó mi transición de regreso a mis funciones completas posparto, lo cual me hizo querer gritar. Le mostré el informe de la comisión con el número de caso, le expliqué toda la situación desde el principio, señalando la cronología que demostraba que se trataba de un fraude, pero él solo asintió con simpatía y dijo que Recursos Humanos aún necesitaba un certificado médico oficial antes de que pudiera volver a la sala de servidores, política de la empresa sobre el embarazo y los entornos peligrosos. Esa tarde, estaba calentando comida china sobrante cuando alguien llamó a mi puerta. Abrí y encontré a una mujer del CIC que se presentó como Mónica, dijo que moderaba el chat del edificio y quería saber cómo iba la planificación del baby shower, sugiriendo que quizá deberíamos pausar todo hasta que yo estuviera listo. Trataba claramente de ser solidaria con lo que pensaba que era mi viaje a través del embarazo y la transición. Intenté explicarle que todo era falso, pero ella solo me dio una palmada en el brazo y aseguró que la negación era normal, que estaría allí cuando yo estuviera preparado para hablar. El miércoles mi teléfono no paraba de vibrar con solicitudes de los medios, cada notificación era otro podcast, documental o artículo sobre embarazo trans queriendo contar mi historia. Las rechacé todas con el mismo mensaje copiado acerca de la privacidad. Pero entonces una reportera mencionó que ya había entrevistado a mi supuesto compañero Igor para su artículo, lo cual me provocó un escalofrío real, porque quienquiera que estuviera fingiendo ser ese novio ficticio estaba llevando esto demasiado lejos. El jueves por la mañana recibí un correo electrónico de mi arrendador con un anexo al contrato de arrendamiento solicitando un aumento en el depósito de seguridad por el bebé, alegando posibles daños a la propiedad causados por niños y la necesidad de adaptar el apartamento a prueba de bebés. Lo reenvié de inmediato a mi abogada, quien me respondió en menos de una hora diciendo que lo añadía a nuestra creciente lista de perjuicios derivados del fraude de Declan, con un impacto financiero que ahora abarcaba mi carrera, mi vivienda, mis primas de seguro y mi reputación de maneras que aún estaba descubriendo.
El viernes por la mañana mi abogada me llamó para decir que había enviado cartas de cese y desistimiento a todas las plataformas que alojaban esos perfiles falsos, incluyendo en negritas el número de caso de la Comisión Federal de Comercio en la parte superior de cada carta y amenazando con acciones legales inmediatas si no eliminaban todo en un plazo de 72 horas. La carta dirigida a la revista Transparent se envió por correo certificado con acuse de recibo. También denunció los registros médicos fraudulentos directamente al Departamento de Cumplimiento del Hospital St. Mary's, lo que desencadenó automáticamente una investigación sobre la seguridad de su sistema. El responsable de cumplimiento prometió revisar cada registro de acceso de la cuenta de Declan en los últimos 6 meses. Pasé el resto de la mañana organizando capturas de pantalla de cada publicación falsa, cada perfil y cada mensaje en carpetas con etiquetas en mi computadora portátil. Mi compañero de trabajo Bradley golpeó la pared de mi cubículo a la hora del almuerzo y me mostró la pantalla de su teléfono, donde el Slack de la empresa tenía un hilo completo de felicitaciones por mi supuesto embarazo. Cerró la puerta de su oficina y se sentó frente a mí sin decir nada durante un minuto, después explicó que él había lidiado con problemas de identidad en su empleo anterior, cuando alguien utilizó sus credenciales para operaciones bursátiles ilegales, y sabía exactamente lo frustrante que era cuando nadie creía que uno fuera la víctima. Me ofreció ayudar a redactar comunicaciones para recursos humanos que llamaran su atención sin hacerme sonar como un loco. Esa misma tarde recibí un correo electrónico sobre la próxima reunión de la junta del edificio, con la agenda adjunta en PDF. El punto 4 era literalmente planificación del baby shower para el 6B, con Mónica como líder de la discusión. Bajé hasta su apartamento y toqué la puerta hasta que abrió. Trató de aplazar el tema cuando le expliqué de nuevo que no estaba embarazado, pero vi la confusión en sus ojos. Probablemente pensaba que estaba en negación o que tenía miedo de convertirme en padre. El correo llegó mientras subía las escaleras, incluyendo un paquete grueso de mi compañía de seguros lleno de folletos de cuidados prenatales y detalles de cobertura. La carta de presentación explicaba mis beneficios para ecografías, pruebas genéticas, costos de parto y cuidados posparto. Para detener la cobertura necesitaban una declaración oficial de un médico que confirmara que no estaba embarazado. Cuando llamé a la clínica, insistieron en que debía asistir a una sesión de consejería en persona antes de proporcionarme cualquier documentación. Me programaron para el martes siguiente a las 2 de la tarde. Pregunté a mi abogada si su asistente legal podía acompañarme como testigo y aceptó de inmediato. El fin de semana pasó en un torbellino de organización de pruebas y de responder mensajes confusos de compañeros de trabajo que habían visto el hilo en Slack. Llegó el martes y entré a esa misma clínica con la asistente legal a mi lado, tomando notas en un bloc amarillo. La doctora Dill pasó 20 minutos hablando sobre la negación del embarazo y lo peligrosa que podía ser para la salud del bebé. Me mostró folletos sobre hombres trans que habían dado a luz con éxito. Me preguntó sobre mi sistema de apoyo y si me sentía seguro en casa. La asistente legal siguió escribiendo sin comentar nada hasta que, después de casi media hora de dar vueltas, la doctora Dill aceptó revisar mi historial médico real anterior a las entradas fraudulentas. Accedió a mis registros médicos de mi anterior doctor y vio años de revisiones físicas normales de hombre, sin indicio alguno de anatomía femenina. Su rostro se puso pálido al comparar las marcas de tiempo y darse cuenta de que todos los registros de embarazo habían sido ingresados de manera remota a través del sistema del hospital y no durante ninguna visita real. Imprimió una declaración confirmando que yo nunca había sido su paciente de cuidado prenatal y que los registros parecían fraudulentos. Esa tarde me quedé sentado en el coche durante 10 minutos antes de atreverme a escribirle a Isa directamente para explicarle todo lo que había ocurrido. Fui breve y factual, explicándole cómo Declan había creado toda la historia del embarazo como una broma que se salió de control. El mensaje apareció como leído casi de inmediato, pero ella no respondió. Pasaron 3 días sin ninguna contestación. El miércoles por la mañana, Recursos Humanos envió un correo oficial retirándome de todas las funciones en la sala de servidores con efecto inmediato debido a protocolos de seguridad por embarazo. Enfatizaban que mi salario se mantendría igual, pero no podía acceder a ninguna área con equipos electromagnéticos hasta que se proporcionara una autorización médica. Esto básicamente destruía mi camino hacia desarrollador senior, ya que la arquitectura de servidores era un requisito fundamental para la promoción. Mi abogada redactó de inmediato una carta detallada a mi empleador explicando la situación de robo de identidad y solicitando una adaptación temporal mientras resolvíamos el fraude, adjuntando el informe de la comisión y la declaración de corrección de la clínica. Y la correspondencia con el hospital mostraba que estaban investigando. Recursos Humanos respondió que revisarían la documentación, pero que no podían cambiar mis funciones sin seguir los procedimientos adecuados.
El lunes siguiente tuve que reunirme con una oficial de cumplimiento de Saint Mary's en una pequeña sala de conferencias de su edificio administrativo. Llevé mi cronología impresa con cada evento marcado claramente, carpetas con capturas de pantalla que mostraban los perfiles y publicaciones falsas, y una transcripción de la confesión telefónica de Declan que había logrado grabar en mi computadora portátil. La investigadora era una mujer seria, de unos 50 años, que tomó notas detalladas de todo, hizo preguntas específicas sobre fechas y horarios, cotejando mis respuestas con algo en la pantalla de su portátil. Me mostró registros de acceso que probaban que todas las entradas fraudulentas provenían de las credenciales de Declan durante sus turnos programados. Me hizo firmar varios formularios autorizando el uso de mi testimonio en su proceso de revisión interna antes de que me marchara. Mencionó que falsificar registros médicos era motivo de despido inmediato del programa de residencia y podía afectar su licencia médica. La investigación tomaría varias semanas, pero parecía confiada en que tenían pruebas suficientes para tomar medidas. 2 días después sonó mi teléfono con el número de Declan mientras yo revisaba registros de servidores en el trabajo. Casi no contesté, pero pensé que debía escuchar qué excusa tenía preparada esta vez. Su voz sonaba distinta, nerviosa en lugar de arrogante como antes. «Escucha, hombre, las cosas se salieron de control con esa broma», dijo. Yo guardé silencio y lo dejé seguir hablando mientras grababa la llamada en mi computadora. «El hospital está haciendo preguntas y necesito que les digas que fue solo un malentendido entre amigos». Apreté el teléfono con fuerza mientras continuaba, «Nadie necesita perder su carrera por una broma que se fue demasiado lejos». La palabra broma me hizo hervir la sangre, pero mantuve la voz firme. «Tú creaste registros médicos falsos, le dijiste a mi jefe que yo estaba embarazado y destruiste mi reputación». Intentó interrumpir, pero seguí, «Esto ya no es una broma, es fraude que dañó mi carrera y mi vida». Su tono cambió de inmediato a defensivo. «Vamos, sabes lo dura que es la residencia, y esto podría arruinar todo por lo que he trabajado». No podía creer que se hiciera la víctima después de lo que me había hecho. «Quizás deberías haberlo pensado antes de cometer fraude médico», respondí. Empezó a hablar más rápido, ahora desesperado. «Mira, Isa no necesita enterarse de nuestro drama, esto es entre nosotros». En ese momento le colgué. Mis manos temblaban mientras guardaba la grabación y la reenviaba de inmediato a mi abogada. 10 minutos después, Bradley golpeó la pared de mi cubículo con expresión confusa y una tableta en la mano. «Tienes que ver este artículo del boletín del hospital», dijo, girando la pantalla hacia mí. Allí estaba, un reportaje completo sobre el innovador programa de embarazo trans de Saint Mary's. Habían usado mi caso falso como ejemplo principal, sin mencionar mi nombre, pero con suficientes detalles como para que cualquiera pudiera identificarme. El artículo hablaba de su apoyo pionero a hombres trans embarazados y de cómo lideraban la región en atención inclusiva. Habían violado leyes de privacidad médica, incluso con registros falsos, al publicar detalles específicos sobre mi supuesto embarazo. Bradley se dejó caer en la silla vacía, atónito. «No pueden publicar tu información médica así, aunque sea falsa». De inmediato hice capturas de todo y se lo envié a mi abogada, que me llamó en menos de 5 minutos. Me dijo que eso añadía una nueva dimensión legal al caso, ya que habían utilizado registros fraudulentos con fines publicitarios. Fue entonces cuando todo encajó en mi mente acerca de lo que Declan realmente había estado haciendo. No solo quería salir con Isa, quería ser su héroe mientras ella lidiaba conmigo. Se había pintado como el amigo solidario que la ayudaba a manejar al paciente trans difícil que tenía un interés romántico en ella. Toda la historia del embarazo le daba una razón para consolarla respecto a mis supuestos cambios de humor y mi negación. Había fabricado la narrativa perfecta para quedar como un hombre comprensivo mientras me hacía parecer inestable. Esa tarde mi teléfono vibró con un número local desconocido. Una mujer se identificó como reportera del City Paper, investigando casos de fraude de identidad médica. Había escuchado sobre mi situación a través de fuentes en el hospital y quería verificar los hechos para su historia. Acepté hablar solo en segundo plano, lo que significaba que podía usar la información pero no citarme directamente. Nos reunimos en una cafetería del centro, donde le mostré los perfiles falsos, los documentos del seguro y la carta de corrección de la clínica. Ella tomó fotos de todo mientras hacía preguntas detalladas sobre la cronología y los involucrados. Parecía especialmente interesada en cómo los sistemas del hospital habían sido vulnerados tan fácilmente. Después de que se fue, pasé toda la tarde en la oficina de mi abogada organizando pruebas en un expediente completo,
imprimimos cada captura del perfil falso de Facebook con las marcas de tiempo claramente visibles, organizamos cada publicación falsa de manera lógica para mostrar cómo Declan había construido la narrativa a lo largo del tiempo, y las comunicaciones con la aseguradora fueron a una carpeta aparte para demostrar el aspecto del fraude financiero. Mi abogada creó un documento de cronología marcando cada uno de los eventos, desde la primera visita a la clínica hasta la fecha actual. Incluimos las grabaciones de llamadas telefónicas, los mensajes de texto y todos los correos electrónicos relacionados con el caso. Ella lo encuadernó en una presentación profesional que hacía que el patrón de engaño fuera innegable. La entrevista de cumplimiento que ya había tenido en St. Mary's había sido exhaustiva, pero ahora me llamaron de nuevo para preguntas de seguimiento. La investigadora parecía aún más seria esta vez mientras me mostraba sus hallazgos preliminares. Tenía impresos los registros del sistema que mostraban cada entrada fraudulenta rastreada hasta las credenciales de inicio de sesión de Declan. Cada registro falso había sido creado desde su estación de trabajo asignada, durante sus turnos programados en el hospital. Incluso me mostró grabaciones de seguridad que lo ubicaban en esa computadora exacta en el momento en que se generaron los registros. El rastro digital era perfecto y vinculaba directamente cada falsificación con él, de manera personal. 3 días después, Isa finalmente respondió al mensaje que le había enviado semanas atrás. Su texto fue breve pero parecía genuino, no sabía que el embarazo era falso. Dijo que Declan le había contado que yo estaba luchando con mi identidad y atravesando un momento difícil. Necesitaba tiempo para procesar que él le había mentido sobre todo, incluso sobre mi supuesto estado mental. Yo no respondí, porque ya no quedaba nada que decir entre nosotros. La auditoría informática del hospital regresó la semana siguiente con conclusiones devastadoras para sus protocolos de seguridad. Cada registro falso había sido creado usando el inicio de sesión único de Declan desde su terminal asignada. La auditoría mostró que había accedido a mis registros 17 veces en 3 semanas para añadir información falsa. Incluso encontraron que había descargado formularios de plantilla para atención de embarazo trans con el fin de que los registros parecieran auténticos. El departamento legal de St. Mary's contactó a mi abogada 2 días después con una propuesta de acuerdo. Querían evitar cualquier publicidad sobre sus fallos de seguridad y ofrecieron compensación junto con un acuerdo de confidencialidad. Mi abogada lo revisó con cuidado y señaló que solo intentaban enterrar todo el incidente. El acuerdo impediría que hablara sobre cómo sus sistemas habían sido comprometidos o cómo ocurrió el fraude. Ambos sabíamos que estaban más preocupados por su reputación que por hacer lo correcto conmigo. Mi abogada redactó una contraoferta la mañana siguiente exigiendo cosas específicas del hospital, 3 páginas de cartas correctivas que debían enviar a mi empleador y a mi compañía de seguros. El acuerdo de confidencialidad cubriría únicamente la cantidad de dinero, no los hechos reales de lo sucedido. Ella envió la propuesta mientras yo la observaba trabajar punto por punto. Los abogados del hospital llamaron en menos de 2 horas para intentar negociar, pero ella se mantuvo firme en cada demanda. Finalmente aceptaron enviar correcciones formales a todos los afectados e implementar nuevas llamadas de verificación para los registros de pacientes. Charlie me llamó a su oficina esa misma tarde después de recibir la carta de mi abogada explicando todo. Se veía realmente incómodo mientras leía la documentación sobre el fraude. Accedió a detener cualquier cambio en mi carrera hasta que todo se resolviera y parecía avergonzado por la manera en que Recursos Humanos había manejado las cosas. La reunión mensual del edificio fue esa noche en la sala comunitaria y supe que tenía que asistir. Mónica me había puesto en la agenda para abordar los rumores del embarazo de una vez por todas. Me levanté frente a 40 vecinos sosteniendo la carta de corrección del hospital. Expliqué que nunca había estado embarazado y que todo era un fraude médico cometido por alguien del hospital. La sala quedó en silencio absoluto mientras la gente procesaba lo que decía. Algunos vecinos se mostraban escépticos, como si estuviera inventando excusas, mientras otros se removían incómodos en sus sillas. Un hombre incluso preguntó si estaba seguro de que no era simplemente negación, lo que me hizo hervir la sangre. Me senté y dejé que Mónica pasara al siguiente tema mientras todos murmuraban entre sí. A la mañana siguiente completé el formulario de queja para la Junta Médica Estatal por registros médicos falsificados. El formulario pedía fechas y documentación específicas que yo tenía listas gracias a la organización de mi abogada. Adjunté copias de los registros fraudulentos y la admisión del hospital de que eran falsos. Aunque Declan todavía estaba en residencia, esta queja podía afectar a toda su carrera médica. Lo envié por correo certificado con acuse de recibo para asegurarme de que lo recibieran. La revista Transparent envió un correo electrónico 2 días después diciendo que retiraban su artículo sobre mi historia.
Chelsea escribió que su departamento legal había revisado la carta de mi abogada y decidió retractarse de todo. Mencionó que el archivo de Internet aún conservaba copias, pero que no podían hacer nada al respecto. Los perfiles falsos en redes sociales empezaron a desaparecer uno por uno a medida que las plataformas procesaban mis denuncias. Facebook eliminó el perfil completo con Igor y la lista de regalos de bebé desapareció de Amazon. Cada notificación sobre una eliminación exitosa era como recuperar un pequeño pedazo de mi vida. Twitter eliminó 3 cuentas falsas que publicaban sobre mi supuesto embarazo. Instagram borró el perfil con todas las ecografías que Declan había subido. Incluso LinkedIn eliminó un perfil falso en el que alguien me mostraba como conferencista de diversidad. Saint Mary's finalmente envió las cartas de corrección oficiales una semana después a todos los implicados. La carta a mi compañía de seguros establecía con claridad que no existía ningún embarazo y que todos los registros eran fraudulentos. Enviaron la misma carta al Departamento de Recursos Humanos de mi empleador y a la clínica donde había comenzado toda esta pesadilla. Cada carta llevaba la firma del administrador del hospital y un sello oficial que hacía imposible ignorarlas. La aseguradora me llamó para confirmar que habían eliminado todas las reclamaciones falsas de mi cuenta. Recursos Humanos envió un correo electrónico diciendo que habían actualizado mi expediente y retirado todas las restricciones relacionadas con el embarazo, e incluso la clínica llamó para disculparse por la confusión y confirmar que habían corregido sus registros. Me enteré a través del rumor del hospital de que Declan había sido puesto en periodo de prueba administrativa. Debía completar 30 horas de capacitación en ética y no podía ver pacientes sin supervisión. La investigación de la Junta Médica aún estaba pendiente, pero el hospital ya había iniciado acciones disciplinarias. Al parecer, su director de residencia lo reprendió duramente en una reunión sobre profesionalismo y ética. Como parte de su sanción, debía redactar una carta de disculpa formal, que recibí por los canales oficiales 2 semanas después. La carta parecía redactada por su abogado, con un lenguaje cuidadoso sobre asumir responsabilidad por un juicio equivocado. Reconocía haber creado registros médicos falsos, pero evitaba decir por qué lo había hecho o mencionar a Isa. Todo se sentía vacío y calculado, más que un verdadero arrepentimiento por lo que había hecho. No me molesté en responder, porque ya no quedaba nada que decir entre nosotros. Isa finalmente me envió un mensaje preguntando si podíamos reunirnos a tomar un café para hablar de todo lo sucedido. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella se veía cansada y estresada sentada frente a mí. Dijo que no tenía idea de que el embarazo era falso hasta que comenzó la investigación del hospital. Declan le había dicho que yo estaba atravesando problemas de identidad y que ella creyó su historia sobre estar apoyándome. Admitió que debería haber cuestionado por qué todo parecía tan extraño y complicado. Hablamos durante 1 hora sobre cómo él nos había manipulado a los dos para conseguir lo que quería. Me pidió disculpas por no haberme dado cuenta antes de que algo estaba mal en su historia sobre mí. La conversación se mantuvo educada, pero ambos sabíamos que había demasiado daño para cualquier tipo de amistad. Mencionó que pensaba transferirse a otra unidad del hospital para alejarse de todo el drama. Le dije que lo entendía y nos despedimos sabiendo que probablemente nunca volveríamos a hablar. En realidad, me llamó 10 minutos después de salir de la cafetería diciendo que necesitaba contarme algo importante. Nos volvimos a encontrar esa misma tarde en un banco del parque cerca del hospital donde trabajaba. Se sentó y empezó a hablar rápido, contando que Declan le había estado enviando mensajes semanas antes de que comenzara toda la farsa del embarazo. Le decía que yo estaba pasando por una crisis de identidad y que necesitaba apoyo de profesionales médicos que entendieran los temas trans. Me mostró capturas de pantalla en su teléfono donde él escribía que yo estaba en negación respecto a mi transición y que ayudarme a aceptar mi embarazo sería parte de mi proceso de sanación. Las fechas de esos mensajes eran de antes de que él siquiera creara los registros falsos. Ella dijo que se sintió enferma al darse cuenta de cómo había preparado todo para hacerse ver como el amigo comprensivo mientras me hacía parecer inestable. Lo peor fue cuando admitió que él empezó a invitarla a salir la misma semana que la furgoneta de noticias apareció en mi apartamento. Isa se transfirió al área de pediatría al día siguiente solo para evitar verlo en los pasillos. Recibí una llamada de Recursos Humanos ese martes con noticias que hicieron que mis manos temblaran de alivio. La carta de corrección del hospital finalmente había aclarado todo y estaban eliminando inmediatamente todas las restricciones relacionadas con el embarazo de mi expediente. Charles se reunió conmigo esa tarde para repasar los detalles y me dijo que podía volver a la sala de servidores a partir de la mañana siguiente. Se veía avergonzado al admitir que deberían haber verificado las reclamaciones médicas antes de cambiar mis funciones. Sin embargo, el daño a mi línea de promoción ya estaba hecho,
ya que habían contratado a otra persona para el puesto de desarrollador senior mientras yo estaba restringido. Charlie dijo que me considerarían para la próxima vacante, pero ambos sabíamos que eso podría tardar meses. Esa noche, Mónica publicó en el chat del edificio explicando toda la situación sin usar nombres. Escribió que un residente había sido víctima de robo de identidad médica y pidió a todos que respetaran su privacidad en adelante. Algunos vecinos respondieron con mensajes de disculpa, diciendo que se sentían terribles por haber planeado el baby shower sin comprobar primero. Otros guardaron silencio, pero podía sentir sus miradas frías cuando pasaba por el pasillo. La señora Quinn, del 4B, incluso llamó a mi puerta para disculparse en persona y trajo galletas caseras. El hombre del 2A, que había querido organizar la fiesta, simplemente evitaba el contacto visual cada vez que nos cruzábamos. Pasé 3 horas ese fin de semana escribiendo toda mi experiencia para un foro en línea sobre privacidad, sin nombrar a Declan ni al hospital. Me limité a los hechos, como alguien con acceso al sistema médico había creado registros falsos que se propagaron a través de los sistemas de seguros y las redes sociales. La gente respondió con sus propias historias de terror sobre robo de identidad y fraude médico. Una persona que trabajaba en un hospital explicó lo fácil que era alterar registros si tenías el nivel de acceso adecuado. Mi publicación obtuvo miles de visitas y ayudó a iniciar una discusión sobre protocolos de verificación. El jueves por la mañana, mi abogada llamó para decirme que el hospital había aceptado nuestros términos de acuerdo. Me pagarían $15,000 por los daños e implementarían nuevos requisitos de verificación para actualizar los registros de pacientes. Lo mejor era que no había orden de silencio, así que aún podía hablar de lo sucedido siempre y cuando no mencionara personas específicas. También aceptaron enviar cartas de disculpa formales a mi empleador y a la compañía de seguros, asumiendo toda la responsabilidad por la brecha de seguridad. Los nuevos protocolos prometidos incluían exigir autenticación de 2 factores para cualquier cambio de género o estado de embarazo en los archivos de pacientes. Bradley me ayudó a organizar una presentación durante el almuerzo en el trabajo sobre cómo proteger tu privacidad médica y detectar el robo de identidad. Mis compañeros se quedaron boquiabiertos cuando expliqué cómo alguien había creado un embarazo completo falso solo con acceso a un ordenador. Uno de ellos preguntó cómo descubrí que era Declan, y les expliqué cómo reconocí la conexión con el hospital a partir de los registros de la clínica. La gente empezó a revisar sus propios portales médicos ahí mismo, durante el almuerzo, para asegurarse de que no apareciera nada extraño. Bradley añadió consejos sobre cómo congelar tus registros médicos igual que se hace con los informes de crédito. Alguien de contabilidad mencionó que una vez le habían robado el historial de recetas y que no sabía que se podían solicitar alertas de verificación. Una amiga enfermera que todavía trabajaba en el hospital me escribió diciendo que habían retirado a Declan de todas las rotaciones con pacientes y lo tenían haciendo únicamente investigación y papeleo. Añadió que debía completar 60 horas de capacitación correctiva y que ya no podría graduarse de la residencia a tiempo. La investigación de la Junta Médica aún seguía en curso, pero todos sabían que su carrera estaba prácticamente arruinada. También me contó que Isa había solicitado un traslado al hospital infantil del otro lado de la ciudad y parecía mucho más feliz allí. Su esposa había solicitado el divorcio después de enterarse de todo a través de la investigación del hospital. Pensé en dejar la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar, pero decidí que eso sería dejarlo ganar. Mi apartamento era agradable, mi trabajo era sólido incluso sin la promoción, y había empezado a hacer amigos de verdad a raíz de todo el lío. Mónica y yo salíamos a tomar algo a veces, y Bradley se convirtió en mi compañero de gimnasio. Incluso empecé a salir otra vez a través de una aplicación de citas, aunque con mucho más cuidado al compartir información personal. Una de las mujeres con las que salí pensó que toda la historia era hilarante y quería escuchar cada detalle. 3 meses después de la visita a la clínica que lo había iniciado todo, pasé frente a ese edificio de camino a almorzar. Mi teléfono permaneció en silencio, ningún reportero llamaba, ya no existía ninguna emergencia falsa. Todo se sentía como un sueño extraño, excepto por el cheque del acuerdo que había depositado y el montón de cartas de corrección en mi archivo. Aprendí a verificar 2 veces todo lo médico y configuré alertas en todas mis cuentas. La clínica incluso envió una carta de disculpa después de que su propia investigación descubriera que su personal debería haber verificado los registros sospechosos. Mi madre me llamó ese fin de semana después de que finalmente le envié copias de todas las cartas oficiales de corrección del hospital. Pasó de la confusión a la furia en unos 30 segundos, una vez que entendió lo que Declan había hecho. Lo recordaba de la universidad y no podía creer que hubiera violado la ética médica de esa forma solo para robarse a una chica.
Quería llamar a su madre y darle un sermón, pero la convencí de no hacerlo. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo a través de los canales legales en lugar de simplemente golpearlo en la cara, como ella habría hecho. 2 semanas más tarde, llegó la carta de la Junta Médica Estatal en un sobre grueso que abrí de pie en mi cocina. La reprimenda formal contra Declan ocupaba 3 páginas de lenguaje legal que básicamente decía que había violado todas las normas de ética sobre privacidad de pacientes y mantenimiento de registros. Su licencia seguía activa, pero esta mancha lo seguiría para siempre, ya que cualquier hospital que revisara sus antecedentes vería la infracción directamente en el sistema. Le tomé una foto al párrafo clave y se lo envié a mi abogada, que respondió que esto era mejor de lo que habíamos esperado. La reunión de promoción con Charlie ocurrió 6 meses después de que todo comenzara, en lugar de en la fecha prevista como debería haber sido. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias, barajando papeles, mientras explicaba que la manera en que había manejado todo el desastre en realidad mostraba verdadero liderazgo, aunque la situación misma hubiera sido completamente absurda. El título de desarrollador senior vino acompañado de un buen aumento y acceso a mejores proyectos, pero no podía evitar pensar en esos 6 meses perdidos, cuando otras personas recibieron ascensos antes que yo. Esa noche, Mónica llamó a mi puerta con una botella de vino para celebrar la promoción que había escuchado a través de la red de chismes del edificio. Nos sentamos en mi balcón bebiendo, y me contó historias sobre otras locuras que habían pasado en el edificio a lo largo de los años, aunque nada se comparaba con un escándalo de embarazo falso. Me ayudó a identificar qué vecinos debía evitar y cuáles resultaban ser buena gente una vez que los conocías. Empezamos a tener nuestras noches de tragos los jueves, viendo reality shows terribles mientras ella me actualizaba sobre el drama del edificio que, por una vez, no me involucraba. Pasó un año entero antes de que sintiera que mi vida realmente había vuelto a la normalidad. Mis proyectos iban de maravilla, con el título de senior abriéndome puertas a tareas más interesantes. Los amigos que hice durante todo el desastre resultaron ser verdaderos, conocían la historia completa y ahora podían reírse conmigo al respecto. Empecé a salir con una mujer de mi gimnasio de escalada que pensaba que toda la saga era la historia de primera cita más entretenida que había escuchado jamás. Me pedía más detalles sobre el novio falso Igor y si había guardado alguno de los folletos de embarazo como recuerdo. Un amigo del hospital me escribió para contarme que Declan había terminado su residencia, pero que tenía serios problemas para conseguir un trabajo real. Cada hospital decente hacía verificaciones de antecedentes y la reprimenda de la Junta Médica aparecía de inmediato, lo que hacía que rechazaran su solicitud. Su esposa se había divorciado de él después de que la investigación revelara cómo nos había manipulado a Isa y a mí para separarnos antes de que siquiera tuviéramos una oportunidad. Terminó aceptando un trabajo en una clínica de un pequeño pueblo a 3 horas de distancia, donde estaban lo bastante desesperados como para pasar por alto su historial. Me encontré con Isa en una cafetería del centro un martes por la mañana cualquiera, cuando ambos fuimos a tomar el mismo periódico que alguien había dejado en el mostrador. Nos quedamos congelados un segundo antes de reírnos de lo incómodo del momento. Ella estaba muy bien en el hospital infantil y acababa de certificarse en un procedimiento pediátrico especializado. Charlamos unos 10 minutos sobre asuntos de trabajo, evitando cuidadosamente mencionar a Declan o todo aquel desastre. Ya no había chispa romántica entre nosotros, pero tampoco resentimiento, porque ambos habíamos sido víctimas de su plan. Me contó que estaba comprometida con alguien de su club de senderismo y se veía genuinamente feliz. Mi abogada me envió por correo un artículo sobre un nuevo caso judicial en el que alguien había citado mi situación como precedente legal para el robo de identidad médica. El juez había fallado a favor de la víctima, usando mi caso como ejemplo de cómo estas violaciones podían salirse de control y causar daños reales. Ahora, otras personas que enfrentaran fraudes similares tendrían un camino más fácil hacia la justicia y la compensación. La base de datos legal tenía mi caso listado como punto de referencia para robos de identidad que involucraban historiales médicos y embarazos falsos. Bradley también me reenvió el artículo con una nota diciendo que me había vuelto famoso accidentalmente en los círculos legales, aunque mi nombre estuviera tachado en los documentos públicos. La vida se asentó en la mejor clase de rutina aburrida, donde los retos del trabajo tenían que ver con depurar código en lugar de explicar embarazos falsos. Los vecinos me saludaban en el pasillo sin murmurar a mis espaldas ni intentar planear fiesta sorpresa. Mi perfil de cita solo decía desarrollador de software, sin necesidad de explicar ninguna historia dramática de fraude médico o embarazos inventados. La sala de servidores en el trabajo volvió a ser mi dominio, donde podía concentrarme en problemas técnicos reales.
Nuevas personas se unieron a la empresa sin idea de mi extraña historia y solo me veían como el desarrollador senior que conocía los sistemas a la perfección. Incluso el chat del edificio se había movido a quejas sobre las nuevas reglas de reciclaje en lugar de hablar de mi bebé inexistente. Mi madre llamaba con menos frecuencia, ya que no estaba preocupada por batallas legales, y solo quería actualizaciones normales sobre el trabajo y las citas. Toda la experiencia se sentía como algo que le había pasado a otra persona, aunque aún tenía los documentos legales archivados como prueba de que todo había sido real. Bueno, amigos, realmente ha sido un viaje y agradezco que me hayan acompañado otra vez. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.